de la semana pasada. Y aquí tenemos aquí en la pantalla. Rocío, ¿en qué nos quedamos la semana pasada, mana? Estamos viendo lo de reyes y sacerdotes, ¿no? Ajá. Así Pues es. ibas a dar unos como lineamientos para los sacerdotes. No. De hecho, bueno, parte de la interacción que tuvimos la semana pasada es el tema de que había ciertos parámetros para ser un buen líder, entre ellos, pues los reyes y los sacerdotes, que bueno, por ahí hay un video del año de los 2021, el del 5 de febrero, que bueno, que pudieran dar una repasadita para ver cuáles son de esos lineamientos, más bien como un parámetro a seguir. No es que sea una regla tal cual, es un parámetro en el cual, bueno, nuestra interacción facilita esa interacción con nuestro entorno. Y estamos hablando de Melquisedec, que Melquisedec estaba al servicio de Dios, que salió al encuentro de Abraham cuando Abraham regresó de un combate. Y bueno, dentro de lo que se establece o de lo que está escrito en la escritura, que al estilo de Melquisedec, los sacerdotes, una vez que toman el sacerdocio como tal, es un sacerdocio de manera indeterminada, y lo vamos a ver en Salmo 110, 4. Leo, Por favor. juro Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gracias, hermano. Okay. Así, nada más el 4. Entonces estamos viendo que a la orden de Melquisedec se es sacerdote hasta tiempo indefinido. Pero estábamos analizando que Melquisedec no pertenecía al grupo de sacerdotes de la región. Habíamos entendido que el grupo de sacerdotes que había en la región eran sacerdotes de distintos dioses, mientras que Melquisedec era reconocido por ser servidor de un único Dios, del único Dios. Aquí, pues bueno, vamos a ver aquí lo que tenemos que entender es el tema de, bueno, Melquisedec era o quién lo nombró sacerdote. ¿Cómo es que empezó su sacerdocio? No tenemos un dato como tal, no tenemos un lineamiento como tal, pero dice que servía únicamente al único Dios. Hay ciertos parámetros o ciertos estatutos que se quieren establecer, dando a entender que los levitas y los actuales sacerdotes deberían de seguir esos estatutos tal cuales, pero realmente de Melquisedec no se tiene un registro como tal. Algunos estudios, algunas corrientes dicen que, bueno, en los levitas se estableció cómo se llevaba Melquisedec, pero hay un detalle muy importante. Los levitas fueron mucho tiempo después de Melquisedec. Entonces, decir que Melquisedec tenía esos lineamientos y los estableció, o de ahí se tomaron a los levitas, es un poco aventurado decir. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones del sacerdote? O la función de los sacerdotes. O cuándo empieza ese sacerdocio.
Para darnos una idea de cómo se lleva ese sacerdocio, vamos a ver en Números 3 del 5 al 10. Es la parte en la cual se establece los inicios del sacerdocio, pero a partir de los levitas. Números 3 del 5 al 10. Leo. Adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él. Y Ajá. él encargó de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son eternamente dados de entre los hijos de Israel. Y construirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Así es, hasta ahí nada más. También vamos a ver Números 3, 44 y 45. 3, 44. 44 y 45. 44. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos, yo Jehová, y para el rescate de los dos. ¿Hasta ahí? Nada más el 44, 45. Gracias. Entonces, aquí ya nos está empezando a dar a entender cuál es la función de un sacerdote. ¿Cuál es la función de los sacerdotes según esto? Es básicamente el servicio. Servir. Y básicamente es un sacerdote, pero no está tan... El sacerdote está para servir y no para ser servido. No para tener sirvientes, no para tener súbditos. Está para servir. Y esto coincide con lo que... ¿Mande? Ok, pensé que iban a comentar algo. Y esto coincide con lo que Cristo dijo siglos después de los levitas, que está escrito en Mateo 20, del 20 al 28. ¿Quién no quiere leer? ¿20 qué, mi hermano? Del 20 al 28. Mateo 20, del 20 al 28, Por favor. dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados.
pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es, hasta ahí. Entonces, ven cómo va tomando esto forma, ven cuáles las funciones del sacerdote, la responsabilidad de lo que representa ser sacerdote. El sacerdote no es nada más el líder que se para enfrente, sino su responsabilidad es una actitud de servicio, de humildad. Por eso unas actitudes egocéntricas, arrogantes y soberbias como ministros o líderes religiosos es muy difícil que sea compatible. ¿Por qué razón? Bueno, ahorita vamos a ver más adelante cuál es la razón del por qué no es compatible la soberbia y la arrogancia como un líder dentro de una asociación religiosa, de una iglesia o de una congregación. Porque bueno, es ahí donde Jesucristo demostró una actitud de servicio y lo vamos a corroborar con Juan 13 del 4 al 8. Juan 13. Del 4 al 8. Juan 13 del 3. De 4 al Juan 13, 4 al 8. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Hasta ahí? Así es. Juan 13 del 4 al 8. Aquí estamos viendo la escena del lavamiento de los pies. Y es muy claro el Señor Jesucristo. Si no te dejas, no tienes participación conmigo. Y aquí, pues bueno, nosotros hacemos esto cada año en nuestras fiestas, que también hay otras asociaciones que lo hacen. Y bueno, eso queda más que entendido que es un ejemplo de una actitud de servicio y de humildad. Pero aquí el tema es, ¿esto solamente lo hacemos como rito cada año o es algo que tenemos en nuestra vida cotidiana y lo hacemos de manera cotidiana en el día a día con nuestro entorno? No, cada año. Por eso yo les pedí que de favor se remitieran al video que se subió en aquel año, en el 2021, porque las características de ser un buen líder,
ser un buen rey, ser un buen sacerdote, reyes y sacerdotes, como se menciona, es bastante complejo. ¿Sí? No es nada más llegar y yo quiero ser el líder y a ver todos me sirven. No, es todo un proceso. Es un proceso de crecimiento personal. Y empieza por moldearse tu carácter, tu forma de ser. Y es un proceso bastante largo. Entonces, aquí la pregunta que haría en base a lo que hemos leído. ¿El sacerdote está para hacer juicio? ¿El sacerdote está para condenar a los demás? ¿El sacerdote está para decirle a los demás cómo llevar su vida? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es un sí? ¿Es un no? ¿Es un depende? Entonces, Nos aquí es, podrían aconsejar, ¿no? ¿mandé? Un consejo si nos podrían dar. Nosotros pedimos una opinión y pues si nos pueden aconsejar qué podemos hacer. Así es, porque ahorita vamos a ver también lo que dice el apóstol Pablo de las capacidades del sacerdote. ¿El sacerdote está para ser tratado como Dios o como representante de Dios en la tierra? Pues la respuesta a todo ello que he preguntado es no. No, porque si es alguien que está para servir, pues definitivamente está complicado que lo trates como Dios. Entonces, ¿cómo tratar al sacerdote? ¿Como tu empleado? ¿Como tu mandadero? Tampoco, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, vamos a leer lo que dice aquí Lucas 11:37 al 52. Lucas 11:37 al 52. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ajá. ¿Hasta dónde? Sí. Hasta el 52. Perdón. Necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de los que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezméis la menta y la ruda y toda hortaliza, y paséis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él dijo: Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no puedan llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edifiquéis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad
porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Ujú. El 52, repítelo. ¿50 y qué, perdón? 1. 51. 52, 52. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban se lo impedisteis. Hasta ahí. Ok, ¿se dan cuenta la magnitud de la responsabilidad que se tiene? Porque decía Raquel, un consejo, sí, claro, un consejo. Y todo el proceso que conlleva ese consejo. ¿Sí? Pero se observan los puntos importantes, es justicia y el amor de Dios y el conocimiento que se tiene de Dios. Ahora bien, si todos y cada uno de nosotros tenemos el compromiso de formarnos como reyes y sacerdotes, entonces, ¿cuál es nuestro trabajo de manera independiente? Aprender. Y aprender con sensatez a razonar lo que se está aprendiendo para desarrollar un juicio correcto de lo que se ha aprendido. El hecho de tener una actitud pasiva es porque tal vez lo estamos aprovechando en analizar más las cosas. A lo mejor no eres de movimiento de acciones físicas, pero sí no puedes estar tampoco completamente pasivo en que te van a dar la respuesta a todas las cosas. ¿Qué es lo que estás razonando? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Con qué juicio y con qué criterio lo estás asimilando? Y lo más importante, ¿con qué inteligencia lo estás aplicando? Por eso la llamada de atención del Señor Jesucristo hacia los escribas y fariseos, porque ustedes ponen cargas que no son capaces de mover ni con un dedo, pero quieren que la población haga las cosas. Por eso su enojo y la llamada de atención de él hacia los líderes religiosos versados en la religión, en este caso los escribas y fariseos. Y ahí pasamos a la siguiente situación. ¿Cómo debe vivir un sacerdote? Ana Maribel no la he visto. ¿De dónde se agarran a los sacerdotes? Y bueno, esta parte de dónde sale el sacerdote, de dónde se toman los sacerdotes, cómo debe vivir el sacerdote, tenemos el ejemplo, ¿sí?, del Señor Jesucristo, que él fue el sumo pontífice. Vemos que Melquisedec, pues, salió de entre una población idólatra también como Abraham, salió de una población idólatra y estaba al servicio de Dios. Pero de una manera un poquito más desmenuzada a lo que ha razonado el apóstol Pablo, vamos a ver lo que dice el pasaje de Hebreos 5, del 1 al 3. Hebreos 5 del 1 al 3. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ajá, así es. ¿Qué entendemos ahí? ¿El sacerdote es un ser especial? Pues, ¿El sacerdote es una persona letrada? ¿El sacerdote tiene alguna formación, no debe tener una formación especial para ser sacerdote? ¿Es un ser iluminado de manera especial? no, también tiene debilidad. Es tomado de los demás. ¿Sí? Para que no sea soberbio, no sea arrogante, no golpee a los demás, porque él también tiene deficiencias. O sea, todos los que se forman como sacerdotes, y es lo que más se les critica a los sacerdotes, es que tienen deficiencias como humanos. Son de carne y hueso, son de sangre. También tienen sueño, también tienen hambre. Así es. Y se toma precisamente porque el sacerdote debe comprender a su prójimo, que también tiene debilidades y tiene defectos, que está en un proceso de perfección, en un proceso de aprendizaje, en un proceso de que se falla, se aprende del error y se continúa. No es para que se le maltrate al prójimo. Por eso cuando ustedes escuchan de otros lugares que tal sacerdote es perfecto, no, no es así. Cuando han visto ahí por ahí predicaciones en internet, que el que está ahí hablando habla de la perfección y sin tache, sin errores, sin mácula, seamos realistas, ¿qué humano no tiene deficiencias? Por eso ponerse en la situación de que yo soy perfecto y ustedes bola de pecadores nunca van a salvar, es complicado. Es complicado tener esa actitud, porque precisamente se toma de los hombres, de las multitudes, para que pueda comprender esa situación. ¿Qué dice Juan 8 del 1 al 11? Juan 8. Del 1 al 11. Ujú. Juan 8, del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer,
¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ujú, así es. Entonces, ahí donde está la condenación que hizo el sumo pontífice Cristo hacia la mujer. ¿La condenó? No. 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 ¿La salvó y la perdonó? Tampoco. Simplemente le dijo, vete, desde ahora ya no practiques más pecado. El sumo pontífice lo hizo porque los hombres, los seres humanos, nos adjudicamos el poder de hacer juicio a los demás. Y vean cómo este pasaje de Juan compagina muy bien con lo que entendió el apóstol Pablo, lo que le dijo el apóstol Pablo a los hebreos en el 5:1-3. Comprender la debilidad, comprender sus deficiencias, comprender por qué lo hizo, comprender por qué está en error. No estamos en el papel de hacer juicio, no nos compete a nosotros. Y este, y efectivamente no nos compete ese papel, pero también dentro de la responsabilidad que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos en este proceso formativo como reyes y sacerdotes, están las siguientes características que le dice el apóstol Pablo dentro de su razonamiento, dentro de lo que él comprende, porque si buscamos lo que establece el Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo estableció fue ejemplo. Pero lo que entiende el apóstol Pablo se lo escribe a Timoteo en la primera de Timoteo 3, del 1 al 15. Primera Timoteo, ¿qué, mi hermano? 3, Ujú. del 1 al 15. Pablo fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendencioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Hasta el 7? Hasta el 15. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así es, gracias, creo también. Entonces veamos cómo aquí el razonamiento del apóstol Pablo, su análisis, es correcto. Sí. ¿Por qué razón? Si observan lo que maneja aquí el apóstol Pablo con el estudio que dimos en aquel 2021, la lista de características de ser un buen líder, vean cómo coincide con esto. Ahora bien, la escritura que ahorita nos leyó Ruth dice, ¿cómo dice tu escritura? Sacerdotes. En algunas escrituras dice superintendente. ¿Sí? Si algún hombre está procurando alcanzar un puesto de superintendente, ¿qué es un superintendente? Y eso aplica en cualquier ámbito de tu vida. ¿Sí? Si quieres un puesto de jefatura, si quieres una gerencia, si quieres una supervisión, esto aplica también en tu vida cotidiana. Tienes que ser sin errores, porque es lo primero que te van a criticar. Es lo primero que van a sacar a luz tus deficiencias. Y es ahí donde te van a atacar. Entonces, como superintendente, ya sea que vayas por una gerencia, una supervisión, o estés aspirando a algo religioso, un puesto religioso, hay que cuidar estos puntos. Efectivamente, tenemos errores, tenemos deficiencias. El mismo apóstol Pablo lo vimos en su razonamiento en Hebreos. Entre los hombres para comprender que se tienen errores, deficiencias y debilidades. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Somos muy buenos para ver la paja del vecino, pero no observamos la viga que tenemos en nuestro ojo. Entonces, son cosas que debemos cuidar. Ya nos despedimos, nada más les dejo el texto de Levíticos 21 del 1 al 15, ese lo leen con calma, porque tenemos que pasar de manos la guardia de hoy.